ilustrará esta conferencia magistral sobre la relevancia penal del interesado en el delito de colusión. El doctor Raúl Pariona es abogado defensor, doctor en Derecho por la Universidad de Múnich de Alemania, profesor en la Universidad Nacional de San Marcos, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad de San Martín de Porres, en la Universidad de San y profesor honorario de diversas universidades. Ha sido abogado asociado senior del estudio Benítez Forno y Ugaz, así también socio fundador del estudio Pariona Abogados. Ha escrito diversos libros y artículos, es conferencista nacional e internacional sobre temas de su especialidad. Doctor Raúl, muy buenas tardes y bienvenido en nombre del Colegio de Abogados. Lo dejamos en uso de la palabra para que pueda iniciar su disertación. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los seguidores de este congreso, a todos los participantes de este congreso. Agradecer en primer lugar al Colegio de Abogados de Arequipa, quien ha tenido la cortesía de hacerme una invitación y posibilitar mi participación en este congreso internacional. Muchísimas gracias. Además, porque hay un aprecio particular importante a la ciudad de Arequipa y en particular al Colegio de Abogados de Arequipa. He tenido la oportunidad de participar en otros eventos académicos organizados y siempre para mí ha sido grato. Muchísimas gracias. El tema respecto del cual voy a hablar en el tiempo que se me ha concedido aborda un problema aún actual en nuestro derecho y puntualmente aborda la problemática del interesado en el delito de colusión. Es un tema que acompaña a la discusión en el derecho peruano ya bastante tiempo, de tal manera que yo diría que aproximadamente 20 años con intensidad y aún hoy no existe una solución clara a este respecto. Lo que pretendo es, en el marco de este congreso, hacer notar que hay todavía mucho que discutir sobre este punto y, por supuesto, existe la necesidad de la solución. Y como voy ya adelantando, la solución a este problema no puede venir sino del legislador. No es pacífico la situación del interesado, de la relevancia penal del interesado en el delito de colusión, de cómo debe ser el tratamiento penal del interesado en el delito de colusión. Muy bien, dicho eso, creo que podemos empezar puntualmente abordando el primer punto. Estamos hablando del delito de colusión. El delito de colusión está regulado en nuestro Código Penal en el artículo 384. Este delito sanciona al funcionario servidor público que participa en un proceso de contratación y que, lejos de defender los intereses del Estado en esta contratación, se colude, pacta, concierta, llega a un acuerdo ilegal con la contraparte para favorecerle y, por supuesto, para perjudicar los intereses del Estado. De tal manera que el ordenamiento jurídico reprocha ese comportamiento y sanciona penalmente como delito de colusión. Nuestro ordenamiento jurídico, además, después de una reforma que ha tenido lugar en el año 2012, ha graficado legalmente este delito en 2 párrafos, de tal manera que hoy podemos reconocer 2 formas de este delito, una colusión simple y la colusión agravada, distinguiéndose en lo fundamental que la colusión simple sanciona el acuerdo indebido en este marco ya reseñado y la colusión agravada sanciona que a propósito de este acuerdo indebido, de este pacto, se perjudica económicamente al Estado. Los intereses patrimoniales del Estado se ven afectados y por esa razón el hecho se torna más grave y se sanciona como delito de colusión agravada, llegando la pena hasta los 15 años de pena privativa de libertad.
Estamos frente a un delito que no es un delito menor en nuestro ordenamiento jurídico. Este delito, no solamente atendiendo a la penalidad que contempla nuestra legislación, es decir, a la pena grave de 15 años, incluso hoy, después de una reciente reforma con penas que pueden llegar hasta los 20 años, no solamente atendiendo a la gravedad, desde este punto de vista, se trata de un delito relevante e importante para la justicia en el país, en el marco de un programa normativo, de un marco normativo de lucha contra la corrupción, sino sobre todo porque el delito se produce en un ámbito de especial relevancia de la actuación o del funcionamiento de la administración pública. El Estado, en gran medida, para cumplir sus fines constitucionales, necesariamente debe acudir a la contratación para la realización de obras, para la obtención de bienes, para la obtención de servicios, es decir, casi todos los insumos que necesita el Estado para su funcionamiento se hacen a través de la contratación pública. Y cuando en este ámbito se producen distorsiones, que me dice que estoy manejando, se producen actuaciones ilegales, las consecuencias son graves para el Estado. De tal manera que afecta económicamente al Estado de manera ostensible, afecta el buen funcionamiento del Estado, se ven perjudicados muchos otros intereses, el Estado no cumple correctamente con sus fines constitucionales, la educación, la seguridad, la salud se resienten por estas actuaciones indebidas, y por eso es que este delito, además en los últimos tiempos, ha sido objeto de atención pública porque casos muy relevantes, de relevancia nacional, involucran la comisión de este delito. Por tanto, se trata de un delito de mucha importancia en los últimos tiempos para nuestro derecho. En los últimos tiempos, la jurisprudencia del país ha ido abordando diversos casos y a propósito de la intervención de la Corte Suprema a la hora de revisar estos casos, se ha ido construyendo una doctrina jurisprudencial, si bien breve, pero importante, para lograr entender todos los alcances ahí donde existe poca claridad en la ley. Entonces, con ello podríamos subrayar la importancia de este delito. En segundo lugar, es importante resaltar la naturaleza de este delito. Estamos frente a un delito de infracción de deber. Hoy, en el derecho peruano, se entiende a estos delitos, los delitos de infracción de deber, como delitos especiales dentro de los especiales. Porque su estructura típica está prevista de tal manera que no cualquier persona puede cometer este delito. No cualquier persona, y por tanto no estamos frente a un delito común. Tampoco siquiera cualquier funcionario puede cometer este delito, sino solamente algunos funcionarios públicos, algunos servidores públicos, aquellos que tienen la responsabilidad legal de llevar adelante un proceso de contratación pública o de intervenir en el proceso de contratación pública en alguna de sus etapas, ya sea en los actos preparatorios de la contratación, en el proceso de selección o durante la etapa de ejecución contractual. Lo importante va a ser que el funcionario debe tener un deber especial de salvaguardar los intereses del Estado en alguna de las etapas del proceso de contratación pública. Por lo tanto, solamente estos funcionarios pueden cometer este delito a título de autores. Todas las demás personas, los otros funcionarios que nada tienen que ver con la contratación pública, que no participan, que están muy lejos de esta contratación y que colaboran y que ayudan para el éxito de este acto ilícito, o un particular, los particulares, las personas ajenas a la administración pública que participan
de este evento criminal responderán siempre como cómplices o instigadores, dependiendo cuál es el comportamiento específico que despliegan. Pero los únicos que pueden responder como autores son estos funcionarios que, por razón de su cargo, intervienen en el proceso de contratación pública. Esta situación especial de este delito, esta estructura típica de este delito, le convierte, le hace, así es reconocido por la doctrina y la jurisprudencia, como delito de infracción de deber. El delito de colusión es un delito de infracción de deber y así ha sido reconocido por la Corte Suprema hoy reiteradamente. Es decir, sobre este punto no existe discusión alguna. Estamos reconociendo al delito en el ordenamiento jurídico, en su entendimiento en la doctrina, en su entendimiento en la jurisprudencia. Estamos frente a un delito de infracción de deber cuando estamos frente al delito de colusión. Ahora bien, como segundo punto a tener en cuenta para poder abordar adecuadamente la problemática que he propuesto, es también reconocer que el delito de colusión es un delito de participación necesaria. Y este reconocimiento parte de identificar la estructura típica del delito. El delito, tal como está redactado en el 384 en sus dos apartados, en sus dos párrafos, habla de la actuación indebida, de la acción típica del funcionario público que concierta con el interesado para defraudar al Estado o le defrauda efectivamente. De tal manera que la acción típica consiste en que el funcionario público pacta indebidamente, llega a un acuerdo indebidamente con el interesado. ¿Y quién es el interesado? El interesado es la contraparte en el proceso de contratación. Es reconocido hoy en la terminología jurídica el extraneus del delito. El intraneus, el funcionario, servidor público responsable de la contratación que llega al acuerdo con el extraneus, que es el ajeno a la administración pública, la contraparte en el proceso de contratación. Esta persona es el interesado en términos de la ley. Es la persona con quien se colude el funcionario público, con quien pacta el funcionario público. La acción típica del 384 dice que el funcionario público concierta con el interesado. Y de esta descripción legal se puede observar que para la configuración del delito se requiere la actuación de dos partes, de estas dos partes, del funcionario público y del interesado, que lleguen a un acuerdo, que pacten un acto ilícito, de tal manera que el delito, porque por exigencia típica, por exigencia de la ley, no puede configurarse, perfeccionarse, cometerse por intervención unilateral del funcionario público. El funcionario público solo no puede cometer este delito. El delito solamente es posible si él llega a un acuerdo con la contraparte, con el interesado, de tal manera que a esta estructura típica, a esta forma de cómo el legislador ha estatuido este comportamiento indebido, se conoce en la doctrina como delito de participación necesaria, porque requiere la intervención de dos partes. La intervención de dos partes al llegar a un acuerdo que es el acuerdo ilícito. Esta particularidad de este delito es conocido como delito de participación necesaria. Por cierto, no es único o particular de este delito, sino el delito de cohecho es otro
otro delito de nuestro ordenamiento jurídico que tiene la misma estructura. El delito de tráfico de influencias igualmente es un delito de participación necesaria. Es decir, el legislador para la tipificación de ciertos delitos lo hace echando mano de esta estructura por la naturaleza del acuerdo o indebido que es objeto de reproche. El reconocimiento de este delito como delito de participación necesaria es importante para la discusión en relación a la relevancia penal del interesado. Dicho esto, entonces, vamos ya al tema central de cuál es la relevancia penal del interesado en el delito de colusión. El artículo 384 describe el comportamiento del funcionario o servidor público que se concierta con el interesado. Y además, este artículo de la ley, el 384, establece una pena para el funcionario o servidor público. De tal manera que el artículo 384 describe el comportamiento y establece la pena para el funcionario público. Penas de hasta 15 o 20 años de pena privativa de libertad. Pero el artículo 384 no describe el comportamiento del interesado ni la pena que le corresponde. Es decir, es un tipo penal que no está orientado a describir típicamente, es decir, un tipo penal que esté pensado en reconocer el comportamiento del interesado y de estatuirle allí una pena. Y este punto, este aspecto, esta evidencia de lo que muestra la ley es un problema de nuestro ordenamiento jurídico. El legislador, a la hora de reprochar este comportamiento del autor del delito de colusión, tipifica el delito del funcionario, pero se olvida hacer lo propio con el comportamiento de la contraparte en este pacto indebido y estatuirle de igual modo una pena. Tamaño problema que deja para la justicia en el país. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con el delito de cohecho, donde existe una norma expresa que sanciona al funcionario público que solicita o acepta un soborno, y también existe una norma específica, un artículo específico dentro de la ley que sanciona el comportamiento del particular que insta el acto de corrupción o que acepte el acto de corrupción. No ha ocurrido lo mismo con el delito de colusión, donde solamente hay una norma que sanciona el comportamiento del funcionario. Frente a esta omisión del legislador, surge el gran problema que presento. El problema es de cuál es el tratamiento penal para el comportamiento del interesado, porque notamos que el interesado es la contraparte en el proceso de contratación. Es la parte que se beneficia con el acto ilícito, es quien se favorece indebidamente con la buena pro de la contratación, o es quien se favorece por las condiciones que a propósito del pacto indebido se establecen indebidamente para él. La contraparte, el interesado, se ve favorecido por el acto de colusión. Pero, ¿cuál es el tratamiento legal? No hay un tipo penal de la parte especial que contemple ese comportamiento indebido y tampoco una sanción penal, una pena. Ese es el punto. Por eso es que cabe preguntarse, es relevante preguntarse, es aún hoy una tarea para el derecho peruano establecer con claridad cuál es la relevancia penal de este comportamiento. Porque esta omisión puede ser interpretada de varias maneras. Podría considerarse que esta omisión en su regulación sea una voluntad del legislador de dejar sin sanción al interesado, lo cual va, por supuesto, en contra del sentido de la sanción misma del acto de colusión. Pero no está regulado el comportamiento y eso es un problema. Y frente a ese escenario, lo que ha
acontecido en la jurisprudencia es considerar que el comportamiento del interesado es un acto de complicidad en el delito de colusión. Es decir, se considera unánimemente, hasta donde alcanzo a conocer, absolutamente, reina consenso en la jurisprudencia, en el sentido de que el interesado debe responder como cómplice del autor del delito de colusión. Por tanto, ni siquiera se cuestiona, se asume como una solución jurídica considerar al interesado como cómplice en el delito de colusión. Y, sin embargo, hay muchas objeciones a esta consideración. ¿Estamos realmente frente a un cómplice cuando hablamos del interesado en el delito de colusión? O sea, ¿es realmente correcta la línea que sigue la jurisprudencia de considerar al interesado como cómplice? Yo pongo en cuestión esa solución por varias razones. Porque, en primer lugar, debe considerarse que el cómplice en un delito lo que hace es ayudar al autor a que el autor cometa su delito. Desde otra perspectiva, atendiendo a un principio de accesoriedad que regula el entendimiento de la complicidad, se afirma que la actuación principal, la acción del autor, es el comportamiento principal y el comportamiento del cómplice es secundario en la medida en que es accesorio, podría no concurrir. En la definición legal de la complicidad dice que en el artículo 25 del Código Penal se señala que será cómplice quien preste ayuda o preste auxilio al autor para que el autor cometa el hecho punible. En el caso del interesado en el delito de colusión, la pregunta es si el interesado le presta ayuda y auxilio al funcionario para que el funcionario cometa su delito. Estamos, al parecer, en realidad, en un comportamiento indebido que es perfeccionado por intervención de ambas partes y con intervención con un objetivo común. El funcionario público pretende beneficiarse, pretende favorecer a la contraparte. El interesado pretende igualmente beneficiarse y este acuerdo no tiene sino el logro de un objetivo que es beneficio indebido para ambas partes y perjuicio para el Estado. De tal manera que sea desde la posición del funcionario público como desde la posición del interesado, intervienen en este delito de participación necesaria para perfeccionarlo y así lograr el objetivo común. El interesado no interviene en el delito bajo el entendimiento de que está ayudándole al autor a que el autor realice su delito. Además, porque el autor no puede realizar su delito. En realidad, la intervención del interesado funde el delito conjuntamente con el autor. El comportamiento del interesado no es un comportamiento accesorio, es un comportamiento fundante. Y en su comportamiento no se da el doble dolo que la doctrina y la jurisprudencia exigen en el comportamiento del cómplice. Ahí donde el cómplice actúa en conciencia de lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo y sabe que está ayudando al autor a que el autor cometa el delito. En el caso del interesado en el delito de colusión, más bien, el interesado
actúa en clara conciencia de que está cometiendo un delito conjuntamente con el funcionario público responsable. De tal manera que no se puede señalar que el comportamiento del interesado es de complicidad, que él está ayudando al funcionario a que el funcionario cometa su delito. No es el delito del funcionario al que ayuda el interesado, sino es el delito de ambos. De tal manera que existe una claro merecimiento de pena en el comportamiento del interesado. No es, subrayo, el comportamiento de un cómplice. No se subsume en el supuesto de hecho del artículo 25 que regula el comportamiento de quien presta auxilio a otro que va a cometer su hecho punible. Pienso que considerar al interesado como cómplice no reconoce esta estructura típica del cómplice, la estructura que habilita la sanción penal. No estamos claramente frente a un cómplice. El problema es que, dado que se ha regulado, se ha tipificado, se ha ordenado esta parte de nuestra ley sin prever una sanción para el interesado, obliga a que se repiense sobre cuál es el destino que debe correr el interesado. Y al no existir una norma bajo una lógica de evitar la impunidad, se tiende a echar mano a la fórmula de la complicidad, aun cuando no se sigue con claridad aquello que en términos dogmáticos es la estructura típica de la complicidad. Un problema que resolver. Un problema importante, fundamental, en el marco de la normativa de los delitos que regulan la actuación indebida de los funcionarios públicos. El problema, por cierto, les había anunciado, no es propio del delito de colusión. También el legislador ha incurrido en una situación similar en el caso del delito de tráfico de influencias, donde el comportamiento descrito en la ley en el artículo 400 describe el comportamiento del traficante de influencias, pero se olvida igualmente el legislador de definir, describir y prever una sanción para quien compra las influencias, para la contraparte, para el interesado en la compra del tráfico de influencias. La problemática es exactamente la misma. Actualmente, en el Congreso de la República hay un proyecto de nuevo Código Penal. Luego de la revisión del Código Penal, de una puesta en estado actual, se ha observado este problema en el caso del delito de tráfico de influencias, de tal manera que nuestro legislador está proyectando un código penal donde ahora se ha introducido una norma que expresamente sanciona el comportamiento del interesado en el delito de tráfico de influencias. Tenemos una norma hoy que sanciona un proyecto de ley, ¿no? Una norma en proyecto que sanciona el comportamiento del traficante de influencias y una norma, un artículo que sanciona el comportamiento del interesado en el tráfico de influencias, haciendo una regulación adecuada, como existe, les había mencionado en el caso del delito de cohecho, donde la ley sanciona al funcionario público que acepta o solicita el soborno y también sanciona al particular que acepte el trato o entrega el soborno. De tal manera que se está resolviendo el problema para el delito de tráfico de influencias. Pero en el caso del delito de colusión, el problema persiste. En el caso del delito de colusión, el proyecto del nuevo Código Penal no está contemplando una norma que sancione al interesado, como sí se está proyectando para el tráfico de influencias. Con lo cual el problema sigue latente y seguirá latente en el futuro.
de no modificarse esa situación. La pregunta es, ¿por qué no? ¿No ha sido advertido acaso por el legislador? ¿O cuáles son las consecuencias de establecer una norma que regule el comportamiento del interesado en el delito de colusión? Quizá se teme de que al contemplar una norma tal, se establezca que se está fundando la sanción de ese comportamiento y, por tanto, la sanción anterior a título de cómplice pierda legitimidad y pueda ser objeto de revisión los diversos casos que ya hoy la justicia ha sancionado como tal. Esa es probablemente una de las explicaciones que existe de por qué el legislador no resuelve este problema. Ciertamente es una decisión relevante, importante, que tendrá muchas consecuencias y que con frecuencia, como ocurre en nuestra administración pública, en nuestro Estado, en el derecho penal de un Estado como el peruano, se tiende a mantener este tipo de situaciones, aun cuando se es claramente consciente que no es correcto. He allí, entonces, el problema. Concluyo sobre este punto señalando que una solución correcta para resolver el problema de la relevancia penal del interesado, para establecer, como se ha hecho en el cohecho, es necesariamente una intervención del legislador. El legislador debe incorporar una norma que sancione expresamente el comportamiento del interesado, describa allí su comportamiento, describa allí la pena que le corresponde, y de esa manera se cumplirá de manera acabada, plena, el mandato del principio de legalidad. De tal manera que no exista ningún cuestionamiento a su relevancia penal. No tenemos que hacer malabarismos jurídicos para establecer o llenar un vacío legal. Ese no es el camino correcto. El camino correcto no es considerar este comportamiento del interesado como un acto de complicidad. No, el interesado comete un delito, el delito de colusión. Debe estar descrito su comportamiento y debe estar descrito su sanción, y no buscar las fórmulas de la complicidad para alcanzar la punición de aquello que hoy no está contemplado así en la ley. Creo que ese es el camino correcto sobre este punto. Muy bien, dicho esto, concluyo agradeciéndoles nuevamente la oportunidad que me brinda el Colegio de Abogados de Arequipa de poder presentar mis ideas en este foro académico. Muchísimas gracias. Ok, doctor, muchas gracias a usted. Gracias por el tiempo y el esfuerzo dedicado en esta jornada académica. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Los participantes que deseen hacer preguntas, por favor, puedan levantar la mano o activar simplemente sus micrófonos. ¿Quedó claro entonces? ¿No hay preguntas? Muchísimas gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted. Ojalá Sí. podamos contar con usted en una próxima oportunidad. Sí, muchísimas gracias, doctora Bujanda. Yo encantadísimo de haber participado en este evento y siempre a disposición del Colegio de Abogados de Arequipa. Y muchísimas gracias a todos quienes han atendido esta conferencia y a quienes están conectados a través de sus plataformas. Gracias. A usted, doctor, muchísimas gracias. Nos vamos a un receso de 10 minutos. Sí, tenemos la próxima conferencia a las 6:20. En 10 minutos. Muchas gracias.